Chévere, date viendo, asomarás. ¿Qué más ve? A full, a lo bestia, date pite. Son algunas de las expresiones que utilizamos a diario y dicen mucho de nuestra forma de ser. La lengua es un fenómeno social sujeto a la diversidad de sus hablantes, a los momentos y lugares que nos rodean. No hay lenguas puras, hay lenguas vivas. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Soy Fernanda Torres y en esta ocasión contamos con la presencia del escritor ecuatoriano Elkin Araujo, quien dialogará con José Luis Galván acerca de la lengua. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Elkin, te agradecemos un montón por acompañarnos, qué gusto que estés aquí. Queremos hoy hablar contigo sobre tu diccionario de ecuatorianismos con citas. Y bueno, antes de empezar el diálogo, Elkin, queremos darles a conocer un video que hemos preparado sobre tu perfil, sobre tu currículum. Veamos el video entonces. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Elkin Raymond Araujo, escritor ecuatoriano. Es lexicógrafo graduado en la Real Academia de la Lengua Española, licenciado en Lengua y Literatura y docente universitario. Colaboró a través de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en la revisión de diversos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española de la Lengua sobre temas como son el diccionario académico, la nueva gramática, el diccionario panhispánico de dudas y el diccionario de americanismos. Ganador del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit en el 2008 en género cuento. Ha publicado 2 libros de cuentos, Al pie de la letra y Sin pelos en la lengua, ni en otras partes, y el Diccionario de Ecuatorianismos con citas, que se ha convertido en un referente y fuente de consulta. ¡Bienvenido! Tu diccionario te llevó más de una década de investigación, de trabajo. ¿Cómo empieza la historia de este libro? ¿En qué momento arranca tu idea de construir un trabajo de este tan meticuloso que te llevó tanto tiempo? Bueno, gracias por la invitación. Esto surgió porque yo realicé una maestría en lexicografía, que es la especialización en la elaboración de diccionarios, y en la Real Academia. Cuando volví, me incorporé como investigador asistente en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Revisaba proyectos de la Real Academia a través de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. En ese entonces, estoy hablando del 2003, era presidente de la Academia Ecuatoriana el doctor Carlos Joaquín Córdoba, que en realidad era un hombre que venía de la contabilidad y la administración. Pero el doctor Córdoba tenía mucho amor por las palabras y había publicado en el 94, me parece, su diccionario del habla ecuatoriana. Entonces, como parte de mi trabajo, él quería realizar la segunda edición de su diccionario y me pidió que le ayudara. Entonces, yo empecé a trabajar de cero porque me entregó el diccionario en físico y había que digitalizarlo, ¿no? Entonces empecé escaneando el diccionario y ayudando. Y entonces, en ese trabajo de hacer la segunda o ayudarle a preparar la segunda edición de su diccionario, yo iba encontrando palabras y nos reuníamos una vez a la semana y le decía, doctor Córdoba, encontré una palabra, ¿no? Y le aportaba palabras. Y a veces él las recibía y otras decía, no, Elkin, esa no. Cuando terminé el trabajo y todo, yo me quedé con un conjunto de palabras que había recogido para él y que no entraron en su diccionario. Y dije, ¿qué hago con estas palabras, no? Y al mismo tiempo, unos amigos que empezaron un trabajo que no prosperó de producción de literatura ecuatoriana, querían tener un glosario para poder entender la literatura ecuatoriana y querían que yo les ayudara. Entonces esos fueron los 2 inicios en lo que yo me metí, ¿no? Los 2 proyectos que digamos no terminaron, no fueron a donde yo pensaba, y entonces yo los llevé para mi diccionario y empecé un trabajo que yo no tenía idea que me iba a tomar tanto tiempo, ¿no? Pero ese es el origen del diccionario. Ya, y las fuentes son la literatura ecuatoriana y la prensa ecuatoriana.
Sí. ¿Por qué te tomaste ese corpus para trabajar tu diccionario? Bueno, la lengua está en dos niveles, ¿no? En dos registros. Está en el registro escrito y en el registro hablado. Y por supuesto, donde uno encuentra la lengua de forma más viva es en el habla oral. Pero crear un corpus oral es muy difícil, ¿no? Porque además hay que transcribirlo y digitalizarlo, etcétera. Es un proceso que incluso con recursos cuesta mucho. Lo que estaba a mi alcance era recurrir a textos escritos. Bueno, la literatura ecuatoriana la tenía, pero la tenía físicamente. Y la literatura o la prensa escrita, yo podía ya verla en las páginas web. En este momento tenemos toda la prensa en web, desde el 98 más o menos para acá. Entonces, lo que hice fue dedicarme a digitalizar la literatura ecuatoriana y descargarme los artículos de prensa y construir así mi corpus, que era la manera más rápida de poder tener fuentes, ¿no? Ahí tienes, tú citas en tu diccionario a 282 autores ecuatorianos, 268 obras en prosa y 32 obras de circulación periódica, ¿no? ¿De qué época más o menos empiezas a trabajar la literatura ecuatoriana? ¿Siglo XIX o XX? Literatura ecuatoriana tenemos desde el siglo XVIII, con un libro del padre Juan de Velasco. Me parece que hay alguna cita, y están los tomos de historia de Federico González Suárez, Pacho Villamar, por ejemplo, de Roberto Andrade, si no estoy mal. Entonces tenemos literatura del 19. Juan Montalvo también tienes por ahí. Juan Montalvo, Juan León Mera, La Emancipada de Río Frío. Pero la prensa está solo desde el 98, como te digo, justo hace unas semanas que hablamos en la Real Academia, qué interesante sería poder digitalizar la prensa del siglo XX, sobre todo de 1950 para atrás, porque nos permitiría tener una perspectiva del habla distinta a la que nos ofrece, por ejemplo, la narrativa realista de la década del 30, 40. ¿no? Así es. ¿Y en qué periodo, Elkin, encuentras mayor peso de ecuatorianismos? Por ejemplo, en el romanticismo del 19 o en el realismo de inicios del 20, en el modernismo quizá, o está dispersa en general. A ver, yo lo que veo es que hay una variedad por campos léxicos. Justo en el encuentro de Cuenca, que pasó hace poco en la Universidad de Cuenca, yo llevé un estudio sobre los insultos ecuatorianos. Los insultos ecuatorianos, hablando de insultos léxicos, quitando las malas palabras que podemos hablar en todos los países, pero insultos léxicos referidos sobre todo a raza y sexo, como caricina o como longo o como indio de, ¿no? Esos están muy presentes en la literatura ecuatoriana hasta el 50 más o menos. A partir del 70 van desapareciendo y en un corpus, en novelas del 2000 hasta el 2022, casi no hay. Uno que está presente es el longo, eso encuentras todo. Siempre. Pero caricina, por ejemplo, no encuentras en corpus del 20, del 2021, no hay. Es muy productiva la literatura realista, ¿no? Y sobre todo Jorge Icaza. Pero uno de los autores más atentos a los ecuatorianismos es Gustavo Alfredo Jácome. Los Pucho Remache, ¿Por qué se fueron las garzas? Barro Dolorido, están llenos de ecuatorianismos. Y al contrario, por ejemplo, Jorge Enrique Adum no es tan productivo en ecuatorianismos, ¿no? Probablemente porque hay unos estilos más cercanos a la lengua más estándar y otros, en cambio, que son más cercanos al habla popular. Por ejemplo, uno pensaría que en el siglo XVIII, XIX, este tema estaría un poco oculto, digamos, porque, claro, el ideal de la lengua en ese momento era la lengua castiza, lo mismo que la religión, esos universales que estaban presentes, ¿no? Pero sin embargo, tú encontraste en el siglo XVIII, en el padre Juan de Velasco, y en el XIX también algunos o varios ecuatorianismos, ¿no? Sí, en Juan León Mera, en Juan Montalvo, hay. Por supuesto que no hay en la cantidad que encuentras en los autores del realismo. Pero si te fijas, por ejemplo, en el léxico de fauna, de flora y gastronómico, siempre vas a encontrar ecuatorianismos, aún en el autor más apegado a la lengua estándar, digamos, porque no llamamos a animales, plantas y comida de la manera como se habla en España, por ejemplo. Claro, claro. Elkin, cuando estábamos, no sé si tú recuerdas, en la universidad, en el colegio, en fin,
hace, no sé, 40 años, 30 años, nos ponían los profesores una lista de ecuatorianismos y al frente lo correcto, ¿no? Que hoy llamaríamos, entre comillas, lo correcto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Hoy ya se ha superado? Porque a veces el término ecuatorianismo tiene una carga ya negativa, despectiva, ¿no? Sí. Hoy lo ves ya más, ¿se ha asumido esa idea de nuestra lengua como tal? Yo creo que sí, es decir, los hablantes creo que estamos un poco más empoderados de nuestra lengua. Los jóvenes hacen un gran trabajo en eso. Además, los jóvenes están más atentos al léxico de otras partes, es decir, escuchamos como la variedad dialectal de México ha entrado para acá, ¿no? Y entonces yo escucho a los chicos decir al Chile, ¿no? Pues, rápidamente, ¿no? Y es irónico que, por ejemplo, Gustavo Alfredo Jácome, que en sus obras tiene tal cantidad de ecuatorianismos, era uno de los que hacía lo que tú dices, ¿no? En sus libros de gramática estaba lo correcto y lo incorrecto, y además te ponía con un dibujo de un niño mal peinado en lo incorrecto, ¿no? Y lo correcto era uno bien peinadito y tal, ¿no? Creo además que la actitud de los escritores ecuatorianos es distinta. O sea, yo recuerdo todavía, y está en Ecuador Señas Particulares de Jorge Enrique Adún, escribiendo Amazonia y poniendo una nota diciendo: nosotros decimos Amazonía, pero la Real Academia dice que digamos Amazonia, por lo tanto yo pongo Amazonia en mi texto. Hoy día me parece que las escritoras ecuatorianas no se hacen ese debate de qué dice la Real Academia, sino cómo hablamos los ecuatorianos y así escriben, ¿no? Pero y ahora que mencionas la Real Academia, normalmente se le ve a la academia como una institución, digamos, rígida, como una institución que obviamente establece una regularidad en la lengua, busca una unidad. ¿Cómo ves tú la relación, digamos, de este lenguaje universal que propone la Real Academia, regulado, ¿no es cierto?, frente a esta lengua local, no solamente del Ecuador, sino de cualquier país de habla hispana? ¿Esa relación es tensa, es una relación únicamente correctiva, o tú crees que la academia lo asume de otra manera, estas lenguas, digamos, populares o ecuatorianismos? A mí me parece que la actitud de la Real Academia en realidad es infructuosa. El tiempo demuestra que en realidad los hablantes deciden cómo se habla. Y la Real Academia lo que le ocurre es que después de un tiempo le toca terminar aceptando lo que ocurre en la mayoría. La nueva gramática de la Real Academia terminó demostrando eso. Argentina, por ejemplo, que no es la única, pero Argentina tiene un paradigma verbal distinto al que nosotros manejamos en el resto de América Latina, aunque no es solo Argentina, ¿no? Con el vos llorás, por ejemplo, o vos tenés. La Real Academia durante mucho tiempo condenó eso, lo vio como una variedad marginal. La gramática termina presentando los dos modelos de conjugación, para el mundo hispánico y para La Plata, ¿no? Y así con un montón de cosas, es decir, nos escuchamos un montón de veces que había que decir vídeo, que había que decir CD-ROM, que ya casi ni existen, ¿no es cierto? Nosotros siempre dijimos vídeo, decimos Wi-Fi, y en España dicen Wi-Fi. O sea, a pesar de lo que diga la Real Academia, será lo que la gran masa hablante decida. A mí me parece que el aporte de la Real Academia está en los recursos destinados a dejar testimonio de cómo estamos hablando. Y eso sí es importantísimo, y creo que ahí tiene un rol valioso, ¿no? Claro. Pero, digamos, de todas maneras, este acto regulador de la academia, no solo de la academia, sino de otras instituciones, ¿no? La misma academia universitaria y otras instituciones establecen una especie de modelo, ¿no? De todas maneras, creo que no debe ser descuidada, ¿no es cierto? No es que busquemos hablar y escribir como queramos. Hay registros y registros, y hay momentos y momentos también. O sea, a mí me parece que en realidad el estudio y si se quiere la normatividad de la lengua tiene que surgir en cada país. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, la Academia Ecuatoriana debería tener un rol superior al de la Real Academia, porque la Real Academia está pensando desde su propia variedad. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que tú has dicho, los manuales de estilo de los periódicos son fundamentales, porque están en mayor sintonía con la lengua culta que se habla en ese momento, pero también cuál es la manera más cercana a los usuarios generales de la prensa, ¿no?
a los lectores de la prensa. Y por eso el manual de estilo del País de España, por ejemplo, o de El Clarín o de La Vanguardia de México, se vuelven referentes de la lengua, a veces incluso más que la misma ortografía de la Real Academia. En ese sentido, yo creo que si cada país, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, tuviéramos unas políticas estatales de estudio de la lengua que permitieran decir, no pensemos en España, no pensemos en la Real Academia, pero nosotros mismos vamos viendo cómo resolvemos las dudas que surgen en el hablar cotidiano y que la gente necesita consultar desde nuestra propia realidad. Te pongo un ejemplo. La última ortografía dice que en río, en el verbo reír, no pongamos tilde, ¿sí? Ni en río. O sea, o en guión, por ejemplo, me parece más específico, ¿no? En guión no pongamos tilde porque es monosílaba. Yo no he escuchado a un ecuatoriano que diga guión. Entonces decimos guión. Lo hacemos como bisílaba. Pero solo si nosotros somos conscientes de lo que hacemos y hay una institución y un estudio que diga sí, lo hacemos así, bueno, decidimos si vamos a tildar sí o no. Este debate ocurre en todas las lenguas, ¿no? Lo ha pasado en francés, lo ha pasado en el alemán, ¿no? Pero en la base me parece que está el que nosotros nos empoderemos de nuestra propia variedad y de lo que queremos hacer y de un aprecio a la cultura, ¿no? Exactamente. Claro, la lengua es un fenómeno social, o sea, y como todo fenómeno social es complejo y es así. El término ecuatorianismo me parece muy particular en este sentido, en que esto que te mencionaba al inicio, algo despectivo, ¿no? Porque era la idea de la corrección de ese ecuatorianismo, ¿no? No se habla, por ejemplo, en otro país latinoamericano en ese sentido, ¿no? O sea, un colombianismo, un peruanismo. No sé si te parece que más bien esos países han asumido la lengua, su lengua particular, digamos, su uso particular, de otra manera al ecuatoriano, al uso ecuatoriano. Quizá porque en el Ecuador también tiene esa tradición, ¿no? Ecuador es el segundo país donde se inaugura se funda la Academia de la Lengua, por ejemplo, ¿no? Hay una tradición en ese sentido. Sí. Yo creo que en realidad, no sé qué elementos se conjugan a un aprecio por la lengua o por los estudios de lengua. Es decir, en nuestro país ha habido gente que ha estudiado la lengua y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Humberto Toscano es un ejemplo, ¿no? De grandes lingüistas que hemos tenido aquí. Pero sí hay otros casos. En Chile, por ejemplo, hay 2 casos de diccionarios de chilenismos. En México hay uno de mexicanismos, en Puerto Rico también. Pero México hizo una cosa que a mí me parece que es lo ideal, ¿no? En lugar de hacer un diccionario de mexicanismos, ellos lo hicieron, pero luego Luis Fernando Lara en el Colegio de México creó un diccionario que se puede consultar en línea que se llama Diccionario del Habla de México. Y es como el diccionario de la Real Academia, pero construido con los mexicanos, para los mexicanos. Y me parece que está un paso más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Es de nosotros no decimos esto se dice aquí y allá no se dice, sino aquí se habla así y punto, ¿no? Es otro paso más. Para ir terminando esta parte, y luego tenemos preguntas también de algunos estudiantes de la carrera. Hay algunas palabras, bueno, muchas que me llamaron la atención de tu diccionario. ¿Por qué le pones ahí la palabra ignorante como ecuatorianismo? Es por el uso que hacemos, ¿no? De esa palabra como tal, como insulto. Sí. Porque si no, no entra, ¿no? Es el uso particular que hacemos acá de la palabra. Sí, es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, hay palabras que se entienden como ignorante o como el pendejo, ¿sí? Claro. Que aquí es insulto, pero en otro lado no lo es. Y a la inversa, en otros lados nos dicen cosas de aquí, por ejemplo, pito. En México es una mala palabra y para nosotros es completamente normal, ¿no? También veía, por ejemplo, baby shower. Sí. Ese entra como un extranjerismo, pero es el uso nuestro. Pero es el uso nuestro que le damos, porque en España tú no tienes baby shower, ¿no? Y si viene un español aquí y le dices, te invito a un baby shower, ¿qué es eso, no? Entonces, para nosotros es esto, ¿no? Ajá, ya. Era esa, ¿no? Bueno, y hay un montón de palabras, a mí me parecen muy lindas, realmente, ¿no? Ya no se usa mucho, ¿no? Cuando dicen en vez de esquina, en la snacky. En la snacky. Eso era nuestra época, creo. Sí, era muy juvenil. Era muy juvenil, sí, ¿no? Pero llegó a la literatura, ¿no? Por eso llegó, está sí. La lejura también, ¿no? La lejura. Que lejura, ¿no? Sí. Que la lejanía, ¿no? Es el delay. A mí me gusta mucho el Guingiringongo de Guayaquil, también, claro, por el sub y baja. Por el sub y baja, claro. Es una linda palabra, sí.
Bueno, Elkin, tenemos algunas preguntas de los estudiantes. Vamos a dar paso a las preguntas. Al filo de la palabra. Queremos dar la bienvenida a María José Guerra, Nati Litirira y Dylan Vallejo. Ellos son estudiantes de la carrera de comunicación, quienes despejarán sus dudas a través de unas preguntas para nuestro invitado. Seguimos con ellos. ¿Cómo estás, Elkin? Es un gusto tenerte aquí y hemos hablado del lenguaje y con eso también de los ecuatorianismos. Es por eso que me gustaría preguntarte, ¿cuál era el criterio décadas atrás para buscar una lengua pura, una lengua de los ecuatorianos que debía ser corregida? Muchas gracias por tu pregunta. Creo que tiene que ver con una visión purista, ¿no? Que viene y esto lo plantea una profesora argentina, me parece que viene desde los griegos, es decir, del mundo ideal de Platón, ¿no? Frente a este mundo que tiene lo que tiene, ¿no? Entonces, parecería que siempre hay una perspectiva de que debe existir una lengua perfecta, o una lengua pura y una raza pura y ya. Y en la práctica no existe eso, porque lo que tenemos, como justo acaba de decirlo José Luis, el baby shower muestra cómo las lenguas se están influyendo, se están mezclando. El español nació de eso, no nació de la nada, nació de la mezcla hermosa de un montón de lenguas, ¿no? Con una base de latín, por supuesto, pero no sería nada el español sin la base del árabe, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un montón de palabras hermosas. A mí me gusta mucho la de ojalá, que es el ojalá, ¿no? Lo que Alá quiera. Entonces creo que viene eso, ¿no? Que nos ha venido con la educación, no sé si deformada en una visión poco ajustada con la realidad. Bueno, Elkin, bienvenido nuevamente, un gusto tenerte aquí. Y justamente relacionado con lo de los ecuatorianismos, quería preguntarte cuál ha sido o cuál es la actitud de la Academia de la Lengua Española frente a los ecuatorianismos. A ver, yo creo que tiene una actitud de inclusión, es decir, los ha recibido y ha sido muy libre en cuanto a lo que se ha propuesto. Es decir, la Real Academia siempre ha dicho, Academias de América, envíen las palabras que ustedes desean que nosotros integremos en el diccionario. Y ustedes son responsables de esas palabras, o sea, ustedes dicen eso y nosotros ponemos y no decimos nada. Me parece que es una actitud muy libre. Y por esa actitud muy libre pasaron cosas vergonzosas. Por ejemplo, en la 21ª edición del diccionario, estamos hablando del 2001, del diccionario de la Academia, había pelada, o sea, tenés la palabra pelado, ¿no es cierto? Invitado que no tiene pelo, ¿no? Y pelada en femenino decía Ecuador, prostituta. Y era un horror, ¿no? Es un horror porque yo decía, si un traductor hace una traducción que no sabe, ¿no es cierto? Y encuentra pelada y dice, bueno, y entonces te presenté a mi prostituta, es una cosa muy grave. Cuando yo estuve estudiando ahí, en el mismo año, la Asociación de Montubios de la Costa, porque hay una asociación de Montubios, enviaron una carta que a mí me indicaron, una carta muy indignados, porque en una definición de Montubio, una acepción de Montubio decía persona rústica e ignorante de la costa. Y firmaba el presidente de la asociación diciendo, soy ingeniero, que demuestra que no soy ni rústico ni ignorante, ¿no? Y hoy hay, como se mantiene todavía esa definición para Montubio, me parece con B grande, y Montubio con V para el campesino costeño ecuatoriano, que me parece también sigue siendo un error. Pero eso no es un error de la Real Academia, es un error de la Academia Ecuatoriana que envió esta información. Entonces, yo creo que la actitud de la Real Academia es abierta en ese sentido, no todo lo abierta que debería ser, porque les cuento un dato, por ejemplo, del 100% de palabras que tiene el diccionario de la Real Academia, el 60% corresponden a fuentes de España y el 40% se destina para el resto de países de América Latina, la mayoría, probablemente un 25%, para Argentina y México. Al final, lo que queda para Ecuador es un espacio así muy pequeño, me parece que no llegan a 1000 palabras, es decir, un poco menos de mi diccionario dentro del diccionario de la Academia. Entonces, en ese sentido no es tan grande. Pero respecto a su actitud, a mí me parece mucho más abierta
que la misma que suelen tener nuestras academias. Ok, gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto que estés aquí en esta entrevista. Bueno, yo quería preguntarte cómo asumir el llamado lenguaje inclusivo con restricciones o con total libertad. Bueno, yo creo que hay que tener una actitud no punitiva. Lo que ocurre siempre con el castigo es que termina alentando, ¿sí? El otro día decíamos, no sé por qué, no llegaron a una reunión, les dijimos que estén a las 10 y no estuvieron a las 10. Porque no hay que decirle a la gente eso, no hay que decirle otra cosa, al ecuatoriano en general. Y a los jóvenes y a los adolescentes también pasa eso, ¿no? O sea, si tú le dices, no escuches esa música, pues lo que entiendes es, escucha esa música, ¿no es cierto? Y yo creo que no va a pasar nada con el lenguaje inclusivo si la mayoría de la gente no quiere usarlo. Es así de sencillo. Y yo siento que la mayoría de gente no quiere usarlo. Y no hay manera de obligar a la gente a usarlo, ¿sí? Y la gente que quiere usarlo lo hace, y la gente que quiere burlarse se burla, ¿no? Pero hay una necesidad detrás que a mí me parece que es más importante que el lenguaje inclusivo. El que algunos colectivos, por género, no se sienten incluidos en la lengua. Entonces creo que eso hay que atenderlo. Es decir, si un colectivo de mujeres o de LGBTI, etcétera, no se sienten incluidos en el lenguaje, hay una razón, y probablemente no es solo el lenguaje, es en un montón de áreas de la sociedad. Entonces, tal vez hay que atender eso más que preocuparnos de la lengua. Al final, es verdad que la lengua construye realidades, ¿sí? Y habría que discutir realmente cuánto construye el lenguaje inclusivo, cuánto incluye realmente el lenguaje inclusivo, si la propuesta del lenguaje inclusivo es la más adecuada, o buscamos otra, porque hay unas intermedias, como por ejemplo, usar sustantivos epicenos, ¿no? Hablamos el otro día con un colega, ¿no? Y en clase yo les digo, ¿cómo estás tú? En lugar de decir, ¿cómo está Juanita? ¿No es cierto? O ¿cómo está Juanito? En mi discurso busco las palabras más neutras de género, ¿ya? Y eso sí lo pide la Real Academia, por ejemplo, ¿no? Entonces es una mediación entre el lenguaje inclusivo. Toda propuesta me parece que es válida y depende también que la sociedad las discutamos y tomemos consensos, ¿no? Al filo de la palabra. Queremos contarles también que el día de hoy contamos con una sorpresa especial para nuestro invitado. Él es un estudiante de la carrera de comunicación, es Daniel Checa, quien hará la entrega de un pequeño presente. Hola, ¿cómo están todos? Hola Elkin, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel y te hice un dibujo. Muchas gracias. Pensaba ponerle más así como ecuatorianismos, pero ya no me dio el tiempo, así le iba a poner el Elkin Mijín. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo. De nada. Bueno, Elkin, te queremos agradecer un montón por tu tiempo y acompañarnos. Qué gusto. Hay mucho para comentar y discutir sobre tu libro, tu diccionario. Elkin, una última cosa. Ahora que mencionaste el tema del lenguaje inclusivo, dijiste, claro, que no se trata de castigar ni de prohibir, ¿no? Es también la mayoría como lo usa o no lo usa, en fin. Y hay formas neutras, como tú has mencionado, que se pueden también utilizar, ¿no? Y lo otro también que mencionaste, no necesariamente la inclusión en la lengua, hasta qué medida evita, ¿no? esa exclusión, ¿no? Porque a veces creo que confundimos quien puede ser entre el decir, ¿no? El pensar y la realidad. Es decir, yo puedo utilizar un lenguaje inclusivo, pero mi realidad puede ser muy marginadora, ¿no? Y al revés. Puedo tener una carga de lengua más bien tradicionalista, pero no necesariamente mi vida y mi actitud podría ser de exclusión, ¿no? En eso creo que también estás de acuerdo, ¿verdad? Totalmente. O sea, lo ideal sería que la lengua reflejara el cambio de la realidad. O sea, que si nosotros somos inclusivos, lo que me ocurre a mí hoy día, por ejemplo, cuando yo escucho que alguien dice a una persona sorda, le dice sordo-muda, a mí me chirría, ¿no?
porque trabajo con personas con discapacidad y sé que no son mudas, ni les gusta que sean mudas, o con personas o discapacitado cuando conozco que son muchas veces más capaces que personas que no tienen limitaciones de algún tipo. Entonces, que la realidad me lleve a mí usar el lenguaje sería lo ideal, ¿no? La forma de lengua que refleje lo que yo soy, ¿no? A veces digo, cambiar la lengua a veces es como querer uno cambiarse en el espejo la cara, ¿no? En realidad no te cambias tú, cambias en el espejo, ¿no? Así es. Eso es. Gracias, Elkin. Bueno, vamos a cerrar con algunas ideas de Fernanda sobre lo que nos has contado hoy, Elkin. Te agradecemos igual un montón. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Elkin Araujo, quien nos ha comentado acerca de una lengua cambiante. Los ecuatorianismos forman parte de la literatura, como la literatura realista se vuelve muy importante y más que nada que los jóvenes adoptan términos de otros países. Agradecemos a nuestra audiencia, nos vemos en un próximo programa. Yo soy Fernanda Torres y esto fue Al Filo de la Palabra.